Entrando hoy a la escuela, sentí fuertemente la presencia de uno de sus directores, entrañable amigo, el compañero Chalo Acosta. Que tuvo la dicha, primero, de ser director de la escuela, y segundo, de traer la noticia en la cual el gobernador había ordenado la reconstrucción total y ampliación de esta escuela. Él trajo la noticia con profunda alegría. Y fue a fines del 2010, así que fue prácticamente uno de sus últimos actos, porque después su cuerpo ya no resistió continuar donándose por sus ideales y por este modelo, como lo hizo en su militancia de toda su vida. Pero también quiero destacar que por gracia de Dios tenemos la presencia de uno de sus directores también, el señor Joffre, padre de uno de nuestros ministros y que nos acompaña hoy en este acto. Y con él, en él, saludamos a todos aquellos que fueron directivos y personal docente y no docente de este establecimiento. Establecimiento que yo veía cuando era muchachón, ya hace rato, en este predio de enfrente que llamaba siempre la atención, la escuela larga, rancho, y los eucaliptus, es que lo más llamaba la atención. ¿Quién diría, después de esa visión, venir a entrar a este edificio nuevo, moderno, que no es un privilegio de Villahermosa, sino que se repite en todos los parajes de nuestra provincia, brindando así la oportunidad de acceder a una educación de calidad? El Padre hoy refería y nos recordaba las palabras de Jesús con referencia a los niños. Y desde allí hemos abrevado nuestra doctrina. Y desde allí el creador de nuestra doctrina hizo su declaración política de que los únicos privilegiados son los niños en este país. Y desde allí también después fueron consagrados en una reunión internacional los derechos del niño, niña y adolescente, que después tuvieron fuerza y tienen fuerza constitucional, ya que estos tratados internacionales fueron incorporados a nuestra Constitución nacional y provincial. De allí que ese derecho de los niños incluye como un derecho fundamental el derecho a la educación. Y es cumpliendo ese derecho, cumpliendo el deber que tenemos de facilitar que este derecho sea ejercido, es que se plantea desde nuestra provincia el concepto de calidad educativa. El gobierno del doctor Infran ha planteado que la calidad educativa tiene dimensiones. Entre esas dimensiones está la accesibilidad y la permanencia de los niños y los estudiantes en el nivel educativo, cualquiera de sus niveles y en todos sus niveles. Por eso las obras de infraestructura, por eso el equipamiento, por eso el amoblamiento, que hay que recordar que el amoblamiento de nuestras escuelas está hecho por manos formoseñas, por nuestros trabajadores formoseños y con nuestra madera formoseña. De allí que también parte de ese apoyo a que se pueda cumplir ese derecho es también la provisión de útiles y vestimenta y zapatillas en los niveles inicial, primario y secundario, y también a los docentes. Y acá quiero recordar algo. Son casi 230.000 guardapolvos.
25.000 de esos guardapolvos han sido confeccionados este año por manos formoseñas. Y a esas escuelas y a esa labor hoy se puede llegar gracias a todas las obras de infraestructura vial que se han desarrollado en todos estos años en nuestra provincia. Y también nos podemos comunicar. Y también podemos hacer funcionar nuestras computadoras porque tienen electricidad. Y también podemos cargar nuestros tanques de agua porque tienen agua. Y también podemos brindar espacios dignos y adecuados que demuestran el respeto que tiene nuestro gobierno por nuestros niños, cumpliendo así ese mandato bíblico y mandato político de que los privilegiados son los niños. Ese derecho a educar, el derecho de los niños, prevalece por encima de otros derechos y lo marca así la Constitución Nacional. Ante la colisión de dos derechos, el derecho de un niño y el derecho de un adulto, prevalecerá el derecho del niño. Por lo tanto, al declarar que es una cuestión de Estado la educación, todos somos Estado. Por lo tanto, todos tenemos el oficio, la obligación de permitir la accesibilidad de todos los niños a la escuela y que permanezcan en ella el tiempo que sea necesario y de la mejor forma posible. Por eso es que se han aplicado además conceptos en las dimensiones de la pertinencia de los contenidos curriculares, de la eficacia y de la eficiencia en la educación. Pero para ello tenemos que plantear algo. Plantear para qué educamos. Y en ese sentido es donde nuestro gobierno plantea que hay dos paradigmas educativos. Uno es el que no plantea el individualismo, que es aquel vieja forma de plantear la educación en base a la mera acumulación de conocimientos. El enciclopedismo se le dio a llamar, porque éramos enciclopedias ambulantes. Pero ¿quiénes eran enciclopedias ambulantes? Aquellos que tenían la capacidad de la retentiva, de poder memorizar los conceptos. Y entonces avanzaban aquellos que tenían mayor poder de retentiva, lo que transformaba el sistema educativo en una suerte de darwinismo educativo donde prevalecían los mejores y los otros quedaban afuera. Una visión claramente elitista, claramente separadora de las personas, donde por el esfuerzo individual y nada más que individual y alguna cierta capacidad que podría tener, podían acceder a niveles mayores de educación y transformarse después en los conductores económicos, políticos y militares de nuestra sociedad. Indudablemente esa es una visión que deriva de una postura política que se ha transformado en una cultura, la cultura del individualismo. Desde nuestro país y de nuestra provincia, el proyecto político impulsado por el doctor Infran y por el presidente Néstor Kirchner y ahora por la presidenta Cristina Fernández, indudablemente plantea una alticultura. Presenta una alternativa a esa cultura individualista, la cultura de la solidaridad, la cultura del trabajo en conjunto, la cultura de la construcción colectiva. Pero esa cultura necesita estar apoyada por un sistema educativo acorde con esos lineamientos políticos. Por eso es que en este nuevo ciclo se va a insistir con metodologías que ya se han empezado a aplicar, como es lo que comentaba la directora recién del establecimiento, la promoción asistida, la transición asistida, la progresión asistida, que indudablemente empezó a dar muy buenos resultados, disminuyendo los índices de repitencia, mejorando los índices de promoción
lo que ha hecho que más cantidad de alumnos hoy estén en nuestras escuelas y disminuye también el índice de sobreedad. Pero le falta algo, y le falta el paradigma. A ese paradigma enciclopedista nosotros le oponemos, basados en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Ley Nacional de Educación, en la Ley Provincial de Educación, la enseñanza para el desarrollo de las capacidades, para lograr así una escolarización plena. El desarrollo de capacidades es todo un paradigma, porque necesitamos capacidades primordiales para seguir avanzando en la calidad. Esas capacidades primordiales primero son la capacidad lectora, la comprensión lectora, entender lo que leemos. Después la expresión escrita y oral y con todos los otros medios de comunicación. Al comprender lo que leemos nos creamos una idea. Esa idea la tenemos que saber comunicar a los demás. Y tenemos que saber comprender lo que los demás también nos quieren expresar a nosotros para compartir la idea y formar la idea colectiva. El trabajo con otros, el trabajo entre nosotros, es otra de las capacidades que tenemos que desarrollar, primordial. Y a partir de esa construcción colectiva aparece el juicio crítico, donde se analiza la realidad. Porque con ese juicio crítico, analizando nuestra realidad, podremos desarrollar la capacidad de solucionar los problemas. Entonces, generar autonomía personal, que es como generar la independencia económica y la soberanía política, para que entre todos, con ese juicio crítico, podamos entender y trabajar y desarrollar la justicia social, que es justamente el desarrollo de los derechos, como el derecho a la educación de todos nosotros. Ese paradigma educativo es el que el Instituto Pedagógico Provincial y todos los estamentos del Ministerio de Cultura y Educación coordinadamente ya están trabajando para que podamos trabajar todos juntos en esta línea, en este paradigma educativo que entendemos que es un paradigma liberador. Y qué bueno que hoy estemos hablando de esto cuando ayer festejábamos los 200 años de la creación de la bandera nacional. Porque esa bandera nacional marcó el símbolo de nuestra liberación. Y la educación, al ser el rostro de la justicia social, también es el símbolo de la liberación. Si no profundizamos nuestros contenidos curriculares en función de nuestra realidad particular y en función de tratar de solucionar todos los problemas que aún tenemos como comunidad, esa educación no tiene sentido. La educación es mirar la vida, mirar nuestra vida y a partir de allí educar para la vida, para nuestra vida. Ese es el sentido político de la educación planteada por el modelo formoseño impulsado por el doctor Infran. Mirar lo que tenemos. Nuestros tiempos han cambiado. Nuestra realidad es diferente, compleja. Pero tenemos que saber analizarla, tenemos que saber verla para poder dar las respuestas pedagógicas que nuestros niños y nuestra comunidad necesitan. Todo eso está enmarcado en un proyecto y ese proyecto se va desarrollando día a día, tiempo a tiempo. Pero necesitamos el concurso de todos. Si la comunidad no participa, nada se puede hacer ni nada será durable. Por eso es que con estos auspicios tan importantes, con estos signos tan importantes, como recordar a los amigos que se han ido, como recordar a los amigos que están, como recuperar a nuestros amigos, como volver a fortalecer nuestros lazos de afecto,